estamos complacidos por tener a la hermana Sylvia Allred y a su esposo Jeffrey Allred en una pequeña entrevista para saber un poco más de su vida, que nos puedan compartir sus experiencias y sobre todo deleitarnos con su compañía. La hermana Sylvia Allred nació en El Salvador. Ella se casó con su esposo Jeffrey Allred, tienen 8 hijos, es una hermosa familia y 21 nietos, ¿así es? Sí. Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Aparte de todos los maravillosos llamamientos que usted ha servido junto a su esposo en la iglesia y el servicio que le han brindado a la iglesia, es un placer que ahora usted sirva como la primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, gracias por invitarnos. Sí, es un placer tenerlos. Mi primera pregunta siempre resalta en el principio de la iglesia para usted. Tengo entendido que usted tenía 14 años cuando escuchó de la iglesia. ¿Nos podría compartir un poco de esa experiencia, por favor? Sí, yo estaba estudiando con mi hermana en nuestra casa ese día, preparándonos para unos exámenes, cuando llegaron 2 misioneros a tocar a nuestra puerta. Y mi abuela, quien fue la que contestó la puerta, los invitó a pasar adelante. Y pronto ya estábamos ahí sentados, mi madre, una tía, mi abuela y mi hermana y yo, escuchando a los misioneros. Ellos compartieron con nosotros ese día un poco del conocimiento que ellos tenían en cuanto a la personalidad de Dios y de la Trinidad en general. Y esta fue la primera vez que yo había tenido ese tipo de conversaciones con alguien. Nunca habíamos discutido religión ni creencias hasta en esta ocasión. Y me gustó lo que sentí, me gustaron las explicaciones que ellos nos estaban dando y las preguntas que nos hicieron. Y al final de la conversación, ese día nos preguntaron si podían regresar en otra ocasión cuando mi padre y el resto de la familia estuvieran presentes. De manera que mi madre dijo, sí, pueden regresar. Y antes de irse nos dejaron un folletito para que lo leyéramos. Se llamaba Una discusión amigable. Y me encantó cuando lo leí y quería saber más, quería escuchar más. Entonces, cuando usted escuchó de la iglesia por primera vez, ¿usted había sido educada en la religión católica? Exacto. Así es. Sí, nuestra familia siempre habían sido católicos. ¿Asistían a sus misas, etcétera? Sí, éramos, digamos que practicábamos la religión de la manera en que la mayor parte de católicos la practican. No íbamos todos los días o todos los domingos, pero sí íbamos frecuentemente y participábamos en todas las celebraciones religiosas. Qué experiencia tan maravillosa. Y usted, hermano Jeffrey, usted estuvo compartiendo al mismo tiempo, conociendo de la iglesia, o usted ya era miembro de la iglesia? No, hermano, yo nací en la iglesia. Okay. Soy de una familia de acá de Utah, aunque nací en California por razones de la Segunda Guerra Mundial. Pero no nací en una familia mormona, aunque no muy activa. Pero asistí como todos los chicos, los niños, fui a la primaria, fui a todos los demás programas de la iglesia. Qué interesante saber que los dos, ¿verdad?, se convirtieron hasta en cierto momento en tener un testimonio personal de la iglesia y del Evangelio de Jesucristo. Cuando usted, después de su conversión a la iglesia, ¿usted fue a la escuela? ¿Usted se preparó en alguna carrera en especial? Bueno, yo terminé la secundaria y recibí un certificado para ser maestra.
de escuela. Entonces, inmediatamente después de mi graduación, al año siguiente, trabajé como maestra en un colegio católico para niñas. Qué interesante. Y enseñé el 4º grado. Y ese año era mi año de como ahorro para irme a la misión cuando me llegara el llamamiento, porque yo quería ser misionera. Entonces usted sirvió en la misión en Centroamérica, que abarcaba, ¿cuántos países abarcaba en ese tiempo la misión? En esa ocasión, en esa época eran 6 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Qué interesante, qué interesante. ¿Y se conocieron en Costa Rica, tengo entendido? Sí, trabajamos en la misma zona. ¿Era su líder de zona? No. Solamente le cautivó cuánto trabajaba ella. Sí, ahí nos conocimos. Qué excelente. Ahí nos conocimos inicialmente, y después reconectamos cuando vivíamos, ambos estábamos yendo a la Universidad de Brigham Young. Qué interesante, ¿se casaron en ese tiempo? Sí, salimos como por 1 año y medio, y al final de ese año y medio, cuando él se terminó de graduar de la universidad, entonces nos casamos. Me imagino que fue unos momentos increíbles de cortejo y de aprender, obviamente, del uno del otro, de las capacidades, de su espíritu y de los planes que tenían y las metas que tenían con su familia. Qué interesante. Muchas gracias por compartir esa linda experiencia de cómo se conocieron. Sus llamamientos, hermano Allred, han sido únicos, diría yo, en Centro Sudamérica, tengo entendido también en España, como Relaciones Internacionales Misionales, algo así en España, y también hicimos una misión de asuntos públicos en España. Relaciones públicas en España. Recién, año 04 y 05. Y posteriormente, solo un pequeño tiempo en el Centro de Capacitación Misional en la República Dominicana. Así es. Sí. Y después la gran noticia, hermana Allred. Sí. Por favor, cuéntenos de esa noticia. Bueno, recién teníamos apenas 3 meses de estar menos de 3 meses de estar en la República Dominicana, como en el Centro de Capacitación para Misioneros, cuando recibimos la llamada del presidente Faust, y él me extendió el llamamiento por teléfono, y por supuesto fue una gran sorpresa, algo inesperado, y me causó bastante reflexión, pensando, bueno, hay tantas mujeres capaces en la iglesia, y aquí este llamamiento me llega a mí, que me sentí muy incapaz. Pero el presidente Faust me aseguró que el Señor iba a ayudarme y bendecirme para que pudiera cumplir con mi llamamiento. Y yo sé que el Señor siempre nos ayuda, así que acepté el llamamiento, por supuesto, y poniendo mi confianza y mi fe de que el Señor iba a ayudarme. ¿Y sus sentimientos de este llamamiento, hermano Allred? Bueno, como yo siempre he conocido su capacidad y sus habilidades, yo estaba aplaudiendo. O sea, a mí francamente no me sorprendió tanto. Más bien un tono un poco chistoso cuando llamaron y dijeron que el presidente Faust quería hablar con nosotros. Yo le dije a ella, él le llama a usted, no a mí. Ya lo presentía. Así le dije, no me están llamando a mí, te están llamando a ti. Qué interesante. Y así fue. Así, o sea, en ese momento yo tuve la impresión fuerte que yo nada que ver con el asunto, que era para ella. A pesar de que él siempre había tenido llamamiento y otro llamamiento y otro llamamiento, y usted siempre a su lado, acompañándolo, apoyándolo, criando a la familia, compartiendo su testimonio en las conferencias de zona, cuando eran presidentes de misión en Uruguay. En Paraguay. En Paraguay.
Paraguay. ¿Cómo se sintió usted ahora de decir, yo soy la que tengo el llamamiento? Bueno, al principio sentí un poco de tristeza porque yo sabía lo mucho que él quería su misión y lo entusiasmado que estaba de estar allí sirviendo en esa posición. Pero al mismo tiempo sabía que él me iba a apoyar porque siempre él ha pensado que yo soy excelente y que tengo la capacidad para hacer cualquier cosa. Entonces yo sabía que él iba a apoyarme y que iba a estar feliz con mi llamamiento. Pues qué hermoso, porque yo opino lo mismo de usted. Yo pienso que ella es excelente. Pienso que usted es un gran ejemplo para todas las mujeres de todo el mundo y sobre todo para nosotras las hispanas, que sentimos que estamos tan lejos de Salt Lake City, en donde podemos llevar un llamamiento así de grande, cuando no nos damos cuenta que el llamamiento que tengamos en nuestro barrio o en nuestra rama es igual de importante que el que Bueno, usted hay tiene. algo importante en eso que usted está diciendo, porque las mujeres en Latinoamérica son las que han puesto realmente los cimientos de la iglesia en Latinoamérica. Cuando yo me bauticé en San Salvador, la rama era una rama muy pequeña. Quizá la asistencia en un buen domingo podía llegar a 60, en un domingo de lluvia solamente 40. Y la mayor parte eran mujeres. Más bien el presidente de la rama, los élderes que bendecían la Santa Cena, eran misioneros extranjeros, porque había muy pocos hermanos locales que tenían el sacerdocio. Yo recuerdo la gran emoción que sentí cuando se apartó al primer élder local allí en San Salvador. Y fue una ocasión de gran gozo porque no teníamos sacerdocio local. Qué hermoso, qué hermoso. Y eso pasa no solamente en El Salvador, sino en muchísimos países en el mundo. La iglesia está creciendo tanto y es tan importante saber que una mujer o las mujeres en sí podemos dar ese apoyo a nuestros hijos, a nuestros esposos, para engrandecer el reino. Hermana Albert, una pregunta acerca de este hermoso nuevo libro que tenemos la oportunidad de tener en la Sociedad de Socorro, que se llama Hijas de mi Reino. ¿Cuál fue su sentimiento al recibir la noticia de que este libro tenía que ser preparado? Bueno, me embargó una gran alegría porque no teníamos un libro de historia de la Sociedad de Socorro en español. Y los recursos que siempre hemos tenido en español son mucho menos que lo que hay en inglés. Y el curso de estudio de los presidentes de la iglesia en la Sociedad de Socorro y en el sacerdocio fueron una gran idea para que los miembros tuvieran ese conocimiento de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y ahora las mujeres iban a tener también la oportunidad de conocer más la historia de su herencia en la Sociedad de Socorro y de la gran obra que las mujeres han hecho desde el comienzo de la restauración y aún antes, pero de la restauración hacia nuestra época, y de cómo ellas podían saber que el Señor las ama y que Él considera que son valiosas para establecer su reino, y que ellas puedan saber que su contribución en la edificación del reino y el establecimiento de Sion es muy valorado por el Señor. Es un hermoso libro. He tenido la oportunidad de conseguir mi copia en español y honestamente siento más personal todos los testimonios que se comparten en ese libro al leerlo en mi idioma. Me imagino que tal vez usted se siente igual cuando escucha o cuando ve el progreso en los países de habla español, el progreso en la literatura que la iglesia está propagando. Sí. Qué interesante. Muchas gracias, hermana. Pues a nombre de todos los que nos escuchan, quiero agradecerles por acompañarnos hoy, Gracias. por deleitarnos, Gracias, por permitirnos conocerlos un poco más a fondo.
saber que son una familia como todas las familias alrededor del mundo, que luchan para estar juntos siempre, para criar a sus hijos, para tener un testimonio de la iglesia. Y para terminar, me gustaría muchísimo que cada uno de ustedes nos compartiera su testimonio. Gracias, hermano. Voy a ser breve. Gracias. Yo siento, conozco, sé que la restauración es verdadera, que José Smith fue un profeta. Y agradezco profundamente la oportunidad que a mí se me ha dado como un hombre común y corriente de participar en el establecimiento del reino del Señor, especialmente donde hemos estado en Centro y Suramérica. Y sé sin ninguna duda que el reino verdadero de Dios se ha establecido aquí sobre la tierra, que Jesús es nuestro Salvador y Redentor, que gracias a la expiación que Él nos ha dado, podamos volver a vivir con Él, ser perdonados de nuestros pecados y nuestros errores. Y dejo esto en su nombre. Amén. Amén. Bueno, mi testimonio tiene que comenzar con expresar mi amor por el Señor y su sacrificio expiatorio. Yo sé que Dios vive y que su amor por nosotros es tan grande que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que nos permitiera, por medio de su sacrificio expiatorio, que nos permitiera volver un día de nuevo a su presencia. Y hay algo muy importante que las hermanas necesitan saber, y es que el Señor las ama, que Él las conoce, que Él sabe sus circunstancias y sus pesares, sus dolores y sus aflicciones, pero también Él sabe cuáles cosas son sus dones y sus fortalezas, y que si ellas realmente se apoyan en el Señor y en sus enseñanzas, ellas van a salir adelante de cualquier problema o circunstancia, van a poder superarlo, hacerle frente de una manera tal que van a salir fortalecidas. Creo que es importante para las hermanas nutrir su testimonio. Hemos recibido el Evangelio y tenemos la responsabilidad de nutrir ese testimonio y esa fe por medio de nuestra diligencia y nuestro estudio de las Escrituras, nuestras oraciones y el esforzarnos por establecer en nuestros hogares un pedacito de cielo, haciendo las cosas a la manera del Señor. Y yo sé que si nosotros obedecemos los mandamientos y si nos esforzamos por seguir los consejos que nos dan nuestros líderes de cómo fortalecer nuestra fe, cómo fortalecer a nuestras familias y cómo prestarnos servicio para ayudarnos la una a la otra, vamos a salir siempre adelante y vamos un día a sentarnos juntas en el reino celestial. Muchas gracias, hermana Alred, por su testimonio. Hermano Alred, su testimonio también me ha ayudado muchísimo a reconocer el gran amor que se tienen como pareja, sobre todo el apoyo incondicional que existe entre ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en el canal Mormón.